Shabbat Shalom, bienvenidos a un nuevo estudio de nuestra comunidad Benei Adonolam, Kehilat Bao, llamado este estudio Shabbat y Ocupación de la Parashat Vayakhel, de la porción, ¿cierto?, de la Torá Vayakhel. Vamos a estudiar este comentario, esta porción, hablando sobre el Shabbat y la ocupación. Como bien saben, ¿cierto?, los que estarán viendo esto, año 2022, estamos viviendo un inicio, ¿cierto?, de una guerra, digamos, de casi de un solo bando, una invasión, ¿cierto?, de Rusia a Ucrania. Y muchos de nuestros hermanos, ¿cierto?, en la fe también están sufriendo consecuencias. Pero también hay muchos que están ahí aferrados al día del Shabbat. Así como lo fue, ¿cierto?, en momentos difíciles como el Holocausto, quizás la Inquisición. El pueblo sigue celebrando Shabbat, sigue guardando aunque sea en refugios, porque no hay mejor refugio, ¿cierto?, para nosotros que servir al Eterno, que su santuario, su Shabbat. Así como el santuario era un refugio, ¿cierto?, para Israel, donde reposaba la presencia del Eterno también. Sabemos que en Shabbat reposa su presencia y nos guía, nos acompaña a cada uno de nosotros. Y cuánto más, ¿cierto? Cuando hay más tiniebla en el mundo, más, ¿cierto?, resplandece la luz del Shabbat sobre nuestras vidas. Pero ¿cuándo ocurre eso? Cuando nosotros nos aferramos a Él, el Eterno, ¿cierto? Nos apegamos a Él y a sus mandamientos que nos acercan a Él. Tenemos, ¿cierto?, que acercarnos a Él, a su presencia. Tenemos que unirnos ante Él. ¿Para qué? Para que los momentos que vivamos, sean buenos, sean malos, Él siempre también esté cercano a nosotros. Y nosotros, sobre todo, que nosotros sintamos cercanos a nosotros, ¿cierto? En cuanto nosotros estemos cercanos a Él. Hay algunos dichos hasídicos, por ejemplo, hay uno que dice, si una persona no ve a Dios en todas partes, entonces no lo ve en ninguna parte. Si no somos capaces de ver cómo el Eterno está en nuestro alrededor, en cada momento, en cada circunstancia, independiente si hay un tabernáculo, un templo momentáneo o no, o está el Mesías en medio nuestro, o no está, por ejemplo, en este tiempo. Si hay profecía, si no hay profecía, si hay luz y si no hay luz, si hay mucha tiniebla, si hay guerra, si hay paz, tenemos que saber que en todo tiempo está Él, en todo lugar, en todo momento. ¿Y cuándo es que lo sentimos más fuerte? Cuando lo buscamos y cuando sabemos que está a nuestro lado. En ese momento sentimos su presencia de manera más oportuna, ¿cierto? Más cercana, está en todo momento. Y eso es lo que tenemos que luchar nosotros, ¿cierto? Para que el santuario que se alzó en el desierto, un modelo, ¿cierto?, que el Eterno le mostró a Moshe, sea también realizado en nuestra vida, un santuario que también podamos nosotros llevar en nuestros corazones, donde Él, como dice Yeshua, yo y mi Padre haremos morada en sus corazones, Él pueda vivir en nosotros. En esta porción, bueno, encontramos, ¿cierto?, cómo Moshe reúne al pueblo para darles indicaciones sobre el Shabbat y luego, ¿cierto?, retomar lo que era la construcción de los utensilios y de los artefactos que iban a estar dentro del Mishkan, del tabernáculo, ¿cierto? Entonces, esta porción se encarga de retomar, ¿cierto? Una porción que había quedado un poco interrumpida por el pecado del Geta Egel, el pecado del becerro de oro. Vamos directo al a analizar los textos. La Torah dice, Vayakhel Moshe. Dice, Vayakhel Moshe a toda la Adat Israel, dice en hebreo. Y él reunió Moshe, o congregó Moshe, eso significa la palabra Vayakhel, a toda la asamblea de los hijos de Israel. Y utiliza en hebreo la palabra Adat Israel, que son como los testigos, ¿cierto? La congregación que está unida, los que vieron lo mismo, los que experimentaron lo mismo, una asamblea que estuvo de acuerdo en algo, por eso se le llama aquí asamblea, porque ellos vieron, ellos consintieron la palabra de Dios y también todos ellos
habían caído, ¿cierto? En el pecado. Pero ahora se reunieron nuevamente. Y dice Vayaquel Moshe. Y Moshe reunió nuevamente. Los unió. Y les dijo, estas son las cosas que Hashem me ordenó para que las hagáis. Y continuó hablando, ¿cierto? Entonces, em, aquí, ¿por qué no dice, y llamó el Eterno a la asamblea de los hijos de Israel? No, y dice, Moshe reunió a los hijos de Israel. Eh, Podría haberse dicho directamente que el Eterno fue quien reunió al pueblo, porque él, el que le iba a transmitir algo, ¿cierto? Para hablarles en este momento sobre el Shabbat y sobre el tabernáculo. Pero dice que llamó Moshe a toda la asamblea. Y esto nos puede dar a entender a nosotros que la Torah nos está tratando de transmitir de que en esta ocasión no quiere ser el Eterno el que orqueste todas las cosas. No quiere ser Él el que obligue a Israel a reunirse y a servirlo a Él. Porque venimos analizando más atrás, ¿cierto? El pecado del becerro de oro. Y algunas cosas en las que el pueblo se había desviado. Se había desviado de la voluntad del Eterno, de la instrucción, y quisieron hacer lo suyo propio. Lo siento. Entonces quisieron hacer lo suyo propio, se desviaron. La congregación se fue por su camino. Y nuevamente, luego de haber superado esa etapa, ¿cierto? De haber consecuencias, Moshe reúne nuevamente al pueblo. ¿Para qué? Para que retomaran la construcción del tabernáculo. El punto es que si la gente no es capaz de reunirse por un propósito, el Eterno Dios no nos va a obligar a nosotros para unirnos en un propósito. Somos las personas las que tenemos que estar de acuerdo, unidas, para servir a Dios, y no que Él nos tenga que forzar, ¿cierto?, a hacer esto. Si queremos realmente retomar un servicio hacia Él, en su santuario, por ejemplo, en esta ocasión, para hacer las obras que se necesitan, bueno, tenemos que tener la voluntad. No solamente de que cada uno quiera servir a Dios, es que hay muchas personas que lo ven así, que pueden haber muchas personas equivocadas y nadie sabe cómo servir a Dios, y ellos sí saben cómo servir a Dios. Es que Él está equivocado porque hace esto. Hay personas que suelen andar muchas veces de congregación en congregación por esta razón. Y van de un lugar a otro porque quieren servir a Dios de la manera en que ellos conciben. Y si los demás no lo hacen, pues no siguen con ellos y van de un lugar a otro muchas veces. Porque creen que el camino que ellos tienen es el único camino para servir a Dios. O lo que ellos tienen en su corazón, nadie más lo tiene. Y solamente ellos aman a Dios y solo ellos quieren guardar un servicio a Dios correcto. Pero la Torah nos está diciendo aquí que fueron ellos los que primero se tuvieron que unir en una adat, en una congregación, en una asamblea, todos sabiendo que experimentaron las mismas cosas, estando de acuerdo para retomar la construcción del Mishkan. Porque el Eterno necesitaba de todos. Él sacó a todo el pueblo. O sea, si él quería sacar solo a uno o solo a algunos seleccionados, bueno, sacaba a Moshe. Ya le había dicho, ¿cierto? De ti hago una nación. Pero si va a sacar a todo el pueblo, bueno, todos tienen que cumplir su parte. Y lo primero que debemos hacer es unirnos. Una asamblea por la unidad, como dice acá, para la unidad. Nosotros nos tenemos que llevar bien para estar congregados delante del Eterno. No somos nosotros los que nos tenemos que conectar. El Eterno no va a hacer una asamblea forzosa. ¿Okay? Él no va a venir, por ejemplo, por su comunidad, su congregación, y la va a forzar a llevársela. No. Si las personas, ¿cierto?, están sirviendo a Dios, si están unidas, si son parte de la congregación del Señor, si se llevan bien unos con otros, si son capaces de entender y somos capaces de entender que todos tenemos que presentarnos ante Él de manera unida, porque Él no viene por muchas congregaciones, muchas iglesias, muchas comunidades, sino que viene por una novia. Si somos capaces de entender que tenemos que estar unidos, y sí, funciona. Y se retoma
el santuario. Pero si no nos llevamos bien, si nos peleamos unos con otros, si cada uno piensa que su camino es el correcto y el de los demás está equivocado, y no nos podemos unir para servirle a Él, pues estaremos desviándonos de la meta. Entonces, si no entendemos que tenemos que unirnos para servirle a Él nosotros primero, ahí tendríamos problemas. Entonces, si vemos el contexto, ¿cierto?, de la asamblea, la palabra asamblea que utiliza acá, que es la palabra adat en hebreo, se utiliza también, por ejemplo, cuando hubo una asamblea que hizo el pecado del becerro de oro. También se le llamó adat. O sea, fue en el fondo una congregación que el Eterno mismo no, obviamente no la convocó. El Eterno no convocó a la gente para hacer el pecado del becerro de oro, sino que ellos solos pudieron hacer una asamblea para desviarse por ese camino. Entonces, de la misma manera, el pueblo ahora tenía que organizarse ellos, ¿cierto? Unirse, mostrar que habían superado eso y continuar con el servicio a Dios. Ni modo, ¿cierto? Que hicieran de que aquí no pasó nada y bueno, cada cual por su lado nomás, ya nos perdonó y listo, ¿no? O sea, si vamos a servir a Dios, tenemos que perdonarnos, tenemos que pedir perdón, tenemos que reconciliarnos, tenemos que llevarnos bien, tenemos que practicar el amor y tenemos que ser dignos de llamarnos Asamblea de Dios, pueblo de Dios, Adat Elohim, ¿cierto? Una congregación del Señor. Tenemos que ser capaces de llamarnos así. Pero si cada cual está por su lado, no podemos tener ese nombre. Entonces, había unidad en este momento. Y por eso Moshe llamó al pueblo y vio que había una unidad en ese momento. Y el pueblo fue convocado. Y el pueblo se puso delante del Eterno. Entonces, en el momento en que nosotros de manera personal entendemos, recapacitamos de nuestros errores y queremos servir a Dios, tenemos que ser capaces de servir con nuestro prójimo a Dios, unos con otros, de darnos cuenta que no somos únicos. O sea, somos únicos cada uno de nosotros, pero que no estamos solos en nuestro servicio a Él. Somos compañeros, ¿cierto? Arevim, como se dice en hebreo, compañeros en la fe. Cuando nosotros estamos juntos, tiene un peso diferente. Porque la oración de cada uno es importante, pero la oración de toda la comunidad tiene mayor peso. Así como enseñan los sabios, que realmente la oración de una persona tiene cierto alcance, pero la oración de todo el sibur, que le llaman en hebreo, en la literatura judía, el sibur es un acrónimo de la palabra tzadikim, como justos, los beinonim, que son como la gente ni fu ni fa, medio tibio, medio caliente, y la gente, la R del Sibur, del Reshaim, incluso como gente que ya es incluso más mala, que es fría, podríamos decir. ¿Por qué? Porque todos son necesarios, todo el pueblo de Israel fue llamado. Sea que haga las cosas bien o mal, todos fueron llamados, todos son parte. Si todos se unen, nuestras oraciones comunitarias y nuestras peticiones tienen mucho más poder, tienen más fuerza, tienen el poder, en el fondo, de alcanzar mucho más, digamos, internamente el corazón del Eterno y moverlo a Él a misericordia. Pero cuando es solamente una parte la que lo pide, difícil, ¿no? Entonces, cuando se quieren lograr objetivos, obviamente hay que estar unidos. Y dice, y estas cosas son las que Hashem ordenó para que las hagáis. ¿Y cuáles son las cosas que ordenó? Y a continuación continúa, ¿cierto?, la Torá mencionando el Shabbat. Y da la instrucción del Shabbat. 6 días trabajarás, ¿cierto? El séptimo descansarás, será Shabbat para el Eterno tu Dios. No harás tal cosa ni tal cosa. ¿Ok? Entonces, ¿por qué dice estas son las cosas que ordenó si en realidad solamente les entregó el Shabbat? Porque él iba a hablar sobre el Shabbat.
Entonces, si analizamos nuevamente, ¿cierto?, el contexto, nos damos cuenta de que eh, obviamente estos versos van a hablar luego sobre la construcción del Mishkan, porque eso es lo que viene a continuación de esto. Entonces, hay dos cosas que el pueblo cuando las hace bien y las tiene que promover para que el servicio a Dios se pueda completar, digamos, de una manera correcta en este mundo. En cuanto al pueblo, ¿cierto?, de Israel, en cuanto a todos nosotros, que son, ¿qué cosa? Estar unidos, como mencionamos acá, y guardar el Shabbat. Cuando nosotros estamos unidos y guardamos el Shabbat, en ese momento, ¿cierto?, las palabras Adat, la asamblea de Israel, ¿cierto?, se puede incluso leer como la palabra Da'at, o Da'at, mejor dicho. Que la palabra Da'at tiene las mismas letras que la palabra Adat, que es asamblea, y Da'at significa conocimiento. Conocimiento del Señor, del Eterno, de Hashem. Hay un verso que dice, le dice David, ¿cierto?, a Shlomo, dice, en cuanto a ti, Shlomo, Salomón, hijo mío, dice, Da'at, dice, conoce, dice el Hashem. Conoce al Dios de tu padre, le dice a David. Conoce al Elohim de tu padre y sírvele, dice, de todo corazón. No hay manera, ¿cierto?, de continuar, porque David le iba a dejar también el legado, un legado a Shlomo, y Shlomo iba a levantar el santuario. ¿Y qué es lo que tenía que hacer Shlomo? Mismo. Unirse, ¿cierto?, a Israel en el servicio a Dios, conocerle a Él y servirle con todo corazón. Ese es el objetivo en el fondo. Para que esa asamblea de David, o la asamblea, ¿cierto?, de los días de David se siguiera manteniendo, obviamente tenía que haber unidad y servicio a Dios. Y para eso hay que servirle con todo el corazón. Y el Shabbat es mencionado también como una de las formas en que más demostramos, ¿cierto?, nuestro servicio y nuestro amor ante Él. Aquí dice más adelante el versículo, con ánimo dispuesto porque el Señor escudriña los corazones y entiende todo intento de los pensamientos. Si le buscas, Él te dejará encontrarle, pero si le abandonas, Él te rechazará para siempre. Como dijimos al inicio, si realmente el que no encuentra a Dios en todas partes, no lo encuentra en ninguna parte. Por eso le dice David a Shlomo, sirve al Eterno con todo tu corazón, con un ánimo dispuesto, siempre dispuesto, dice. Porque hay personas que podemos caer en el doble ánimo, como dice la Escritura. Y no siempre estamos dispuestos a servirle a Él con todo el corazón, a conocerle, a obedecerle. Por eso dice, con ánimo dispuesto. Porque uno puede decir, si yo sirvo a Dios, yo lo amo con todo el corazón. Pero a lo mejor está dispuesto en todo su corazón un día de Shabbat. Pero el resto de los días no está dispuesto a servir a Dios. No en todo tiempo. Puede que lo ame con todo el corazón, pero no siempre. Por eso David le dice, de todo corazón y con un ánimo dispuesto. Porque si le buscas, Él te va a dejar encontrarle. Y esta podríamos decir que eso es también el mensaje para la congregación de Israel en este momento. Si ustedes, congregación, le buscan a Él, les sirven con todo el corazón, y ahora sí están dispuestos a hacer el servicio, pues ahora sí ustedes van a levantar este santuario. Ahora ustedes sí lo van a culminar. Pero ¿quién dejó que participara el Eterno? Solo los que eran sabios de corazón, que tenían en el fondo una inclinación a amar a Dios, a servirle a Él y a utilizar todas sus capacidades en su servicio. Porque Él dice, escudriña los corazones, entiende todo intento de los pensamientos. Él quiere que esas personas, ¿cierto?, les sirvan, o que nosotros les sirvamos de esa manera. Entonces, esta es la manera en que nosotros podemos ser un pueblo dedicado a Él, ¿cierto? Que realmente le podamos servir a Él en unidad.
Y una de las cosas que nos mantienen en la unidad es el Shabbat. El Shabbat nos une, ¿cierto? Como oramos muchas veces, junto con todo Israel. Nos une a Israel, a su pueblo, en el servicio a Dios, al Eterno, al Dios de Israel. Tenemos que guardar Shabbat por esta razón. Para que Él nos reconozca como un pueblo, una congregación. La Torá también dice, y continúa, ¿cierto? Moshe reunió toda la asamblea de los hijos de Israel, les dijo, estas son las cosas que Hashem mandó a hacer. En 6 días se trabajará, pero el séptimo día será sagrado para vosotros, un día de completo descanso para Hashem. Quien trabaje en él, morirá. No encenderéis fuego en ninguna de vuestras moradas en el día de reposo, en Shabbat. ¿No debería la Torá haber dicho, estas son las cosas que Hashem les mandó a no hacer? En vez de haber dicho, estas son las cosas que Hashem mandó a hacer. Porque ¿qué les mandó a hacer? En realidad aquí dice, bueno, 6 días se trabajará. Si lo leemos así, estas son las cosas que les mandó a hacer. 6 días se trabajará, lo que está diciendo, bueno, estamos obligados a trabajar 6 días. Nosotros aquí, en Occidente, Latinoamérica, tenemos sábado y domingo libre, ¿no? O sea, la Torá dice 6 días se trabajará. Eso podríamos entender si leemos el texto literalmente, ¿no? Estaríamos obligados a trabajar 6 días. Pero en realidad, luego, ¿cierto? Continúa diciendo, un día será, pero el séptimo será Shabbat. O sea, en el fondo, él está dando la instrucción del Shabbat. Pero uno podría entenderlo así porque eso es lo que les mandó a hacer. Pudo haber dicho esto es lo que no tienen que hacer. Trabajar en Shabbat. Encender fuego en Shabbat. Y... sí, y eso. Por lo menos en esta oportunidad. No tienen que hacer esto. Pero en realidad dice esto es lo que harán. Entonces, en realidad... esto como lo explican algunos. De por qué se explica o lo menciona así la Torah de esta manera. Es porque nosotros tenemos la, digamos, la obligación de mantener cierto equilibrio dentro del Shabbat. Porque la Torá, por un lado dice trabajarás y por otro lado dice descansarás en Shabbat. ¿Cómo nosotros logramos un equilibrio? Porque tenemos que hacer ese equilibrio. El mandamiento es no profanar el Shabbat, guardar el Shabbat. ¿Ok? Pero también dice, no trabajarás, ¿cierto? El día séptimo. Será sagrado, de completo descanso. Entonces, por un lado, nos dicen los rabinos, nos explican que esto tiene un doble esfuerzo, así como el trabajar y el descansar. Por un lado, la confianza que tenemos que demostrar en el Eterno, que en hebreo se llama bitajón, confianza. ¿Ya? Tenemos que confiar en Él, reconocer que todas las cosas están bajo su control. ¿Ok? O sea, por un lado tenemos que nosotros tener la confianza de que todo está en su control. Él nos manda a trabajar, a descansar, ¿ok? ¿Y qué nos dice que vamos a tener trabajo, por ejemplo? A veces puede que no tengamos trabajo, ¿qué hacer? Entonces no puedo cumplir ni el Shabbat. O sea, estoy todos los días de Shabbat. No tengo trabajo. Bueno, ¿cómo se puede cumplir esto? Tenemos que confiar en que realmente todas las cosas están bajo su control, para que se cumpla su palabra y podamos guardar ese día. Y en segundo lugar, tenemos que sentirnos, digamos, como nosotros tenemos que esforzarnos, ¿ya? Como la palabra que utilizan los rabinos es la palabra hishtaldut, que es una palabra que uno se tiene que esforzar a sí mismo. Se tiene que sobrevaler, ¿ya? Tenemos que nosotros, cada uno, ayudarnos a nosotros mismos. Por un lado, confiar en el Eterno y por el otro lado, nosotros tenemos que trabajar. ¿Ok? Entonces, ¿por qué lo explican así? Cuando se dieron, ¿cierto? O se da aquí la mitzvah, el mandamiento,
¿Qué es lo que conmemora el Shabbat? La obra de la creación. Cuando se dieron los 10 mandamientos o los 10 enunciados, se recuerda que es porque el Eterno creó los cielos y la tierra. Eso significa de que nosotros, ¿cierto? Él dice la Torá, y Dios bendijo al día séptimo y lo santificó, ya que en él concluyó todo lo que había de hacer, y se abstuvo de todo trabajo, de toda labor, y cesó. ¿Ok? Entonces el Eterno dice, hizo, trabajó, hizo toda una labor, y luego cesó de hacer las cosas. Nos enseña, ¿cierto? También de que obviamente el Eterno creó o hizo el Shabbat para la humanidad completa. Pero es algo también para que nosotros le imitemos a Él. El Shabbat no es solamente un día que descansamos y ya, sino que es un día que le imitamos a Él directamente. ¿Por qué? Porque toda persona puede iniciar una tarea. Todos podemos trabajar en este mundo, todos los que vienen a este mundo pueden hacer algo. Pero, ¿quién es capaz de terminar la tarea? Cuando nosotros venimos a este mundo, venimos con un llamado, el Eterno nos da las posibilidades, las capacidades de hacer lo que está a nuestro alcance. Y todo el mundo viene acá, trabaja, viaja, a lo mejor conoce, hace esto, otro. Pero ¿quién puede decir, he llegado a la meta y he cumplido mi trabajo, mi labor? El Shabbat también nos recuerda de que venimos a este mundo para cumplir una labor, un trabajo, que tenemos que concluir, cesar, bendecir el trabajo por el que hemos hecho, ¿cierto? En esta vida, bendecir al Eterno por ello y cesar y contemplar y agradecer y unirnos a Dios y entender que hemos cumplido con éxito el para hacer, que dice la Torah. La azot dice en la Torah. Él creó todo para hacer, dice en la Torah. En hebreo dice así, dice, no concluyó todas las cosas y cerró, no dice para hacer. ¿Qué vamos a hacer? Es que todos nosotros tenemos que hacer algo en este mundo. Tenemos que trabajar, tenemos que esforzarnos, tenemos que cumplir nuestra labor. Hay quien cumple el rol, ¿cierto? En su vida, a lo mejor en su trabajo, con lo que hace, a quien se dedica, a quien ayuda, con su familia, en su entorno y todo lo que podemos tener en posibilidad de nuestra vida. Pero también tenemos que saber de que es Él quien tiene todo bajo su control. Es el Eterno en el que tenemos que confiar. Y no solo en nuestro esfuerzo, en nuestro trabajo. No solo en lo que nosotros hacemos en este mundo. Porque si nosotros entendiéramos así el Shabbat, como cuando se dio en el Génesis 1, y el Eterno, ¿cierto?, santificó este día, lo bendijo y concluyó en él todo lo que había creado para hacer. Quien lea eso diría, ok, entonces el Eterno nos mandó a trabajar en este mundo, a hacer, Él completó el mundo para que nosotros hiciéramos también, ok. Y todo el mundo afanado trabajando. Pero también nos ordenó en el Shemot, dice, guardarás, ¿cierto? O recordarás el día del Shabbat para santificarlo. Ok. No solo se trata de hacer, sino que hay que apartar, hay que santificar. Hay que llegar a un momento donde contemplemos también la obra de lo que hemos hecho. Hay un propósito. Hay un propósito de santificación, de memoria, de recuerdo en lo que hacemos. No podemos nosotros trabajar y olvidar todo. Para recordar, dice, recuerda el día del Shabbat. Y el Shabbat nos recuerda la obra de la creación, nos recuerda nuestro esfuerzo, nuestras tareas, nuestro trabajo. Pero también cómo Dios, cómo el Eterno nos acompañó y nos guió en cada uno de esos pasos. Se dice los sabios también incluso que los tefilín, ¿por qué se colocan en el brazo y también en la cabeza? Y ellos saluden que es a esta razón también. Porque con el brazo accionamos, nos esforzamos nosotros mismos. Y con la cabeza, ahí está, ¿cierto? Donde residen nuestras em, emociones, ¿cierto? Hablamos del cerebro. Donde realmente está la bitajón, donde está la confianza en Dios. Confiamos en Él y hacemos y trabajamos, pero confiamos también en Él. En este sentido,
Eh, Dice la escritura, y todos los hombres hábiles que realizaban toda la obra del santuario vinieron, cada uno de la obra que realizaba. O sea, cada persona realizaba una labor en el Mishkan. Cuando leemos cierto está para allá, fueron personas hábiles las que fueron llamadas para hacer una obra. El Eterno los mandó a ocuparse del Mishkan, así como el Eterno se ocupó de la creación del mundo. También nos dice a nosotros tenemos que tener ocupaciones en esta vida. No nos basta este mundo solo con descansar, vivir 24/7 como si fuera Shabbat todo el tiempo y así decir, oh, y ahora voy a buscar a Dios. Es como quien dijera, voy a trabajar toda mi vida para a lo mejor el final de mis días, que ya no tenga que trabajar, dedicarlo solo a Dios. Y ya. Entonces, por lo tanto, me voy a dedicar a trabajar toda la vida y bueno, y ahí 24/7 sirvo a Dios. En realidad, el Eterno también quiere que le sirvamos a Él acorde, ¿cierto?, a lo que Él nos ha dado, a cada uno de nosotros. Pero hay una labor que también hacemos en este mundo y que no la tenemos que menospreciar, nuestro trabajo. Cuando nosotros logramos combinar bien el trabajo, nuestra ocupación, con el servicio a Dios, eso tiene mucho más provecho que una persona que solo estudia o solo se dedica a Dios, pero que tiene mucho tiempo de ocio, porque muchas veces eso lo conduce al pecado, al ocio, a la habladuría. Y veamos qué le pasó al pueblo de Israel en Egipto. El pueblo de Israel, por supuesto, tenía que comer, recogía la comida, pero no tenía que andar sembrando. El Eterno les dio agua, les dio alimento, vivían tranquilos, tenían lo que necesitaban, pero no trabajaban, no tenían mucha tarea. Entonces el Eterno les dio una ocupación, los saqué al desierto para servirme a mí. Y el pueblo estaban levantando el Mishkan, o el Eterno dio la instrucción, los mandamientos, y ocurre el becerro de oro. Uf. El pueblo que andaba de ocio parece. El pueblo que no tenía nada que hacer esperando a Moshe. ¿Qué le pasó? Cayó en el pecado. Porque tenía mucho tiempo libre. Estaban de ocio esperando a Moshe. ¿Por qué no estaban orando? ¿Por qué no estaban cercanos al monte? O sea, perdón, sí, al monte. Ahí. ¿Por qué no estaban haciendo algo para esperar a Moshe? O a lo mejor reflexionando. ¿Por qué? Dejaron de ocuparse, se dedicaron, ¿cierto?, a reclamar. Entró la duda en el corazón. ¿Por qué? Porque no trabajan. Una persona que no tiene un trabajo o algo que hacer, en general, no confía en en lo que él hace. Por ejemplo, cuando una persona trabaja y domina muchos temas, la persona uno la ve y tiene confianza, dominio. Cómo habla, cómo se expresa, cómo sabe que va aquí, que va allá. Y uno ve la confianza que esa persona tiene. Cómo se puede sobrevaler, ¿cierto?, por sí mismo. Y eso también lo ayuda a no caer en errores. ¿Por qué? Porque está bien. Pero una persona que no tiene ocupaciones puede caer incluso en no saber sobrellevarse, sobrellevar las cosas, pero también en la desconfianza. Porque ni siquiera a lo mejor confía en lo que él puede hacer bien o no. Y nuestra confianza en el Eterno también depende de si nosotros confiamos. Si sabemos qué es confiar. Porque cuando nosotros conocemos qué es confiar en lo que nosotros sabemos hacer, cuando conocemos a Dios más y más, nos damos cuenta de lo que Él es capaz de hacer y más confianza tenemos en Él. Y eso tiene que ir equiparado. Por eso es que el trabajo se da con la mano del Shabbat. Porque pudo haber dicho simplemente cesarán tal día. Pero no, dijo trabajarán y descansarán. Porque el que trabaja también aprende lo que es la confianza en el trabajo que se realiza bien. En cuando uno se esfuerza y trabaja por algo, se consigue. Y también logra entender cómo es confiar en el Eterno y cuando lo conoce a Él, de lo que Él es capaz de hacer en nuestra vida. Pero las personas que no tienen
mucha ocupación, puede que les falle esto o les falte algo. Entonces, ¿a quiénes llamó a trabajar en el Mishkan? A quienes sabían hacerlo, artífices realmente que sabían hacer la labor, hábiles para hacer obras, trabajo, realmente. No llamó al pueblo que no sabía hacer algo, sino a los que saben y son hábiles, al que confía en sus habilidades, porque en esa confianza de sus habilidades, el Eterno les puso de su espíritu para que hicieran lo mismo y tal cual el Eterno le había ordenado a Moshe. Porque confiaban en sus habilidades también y confiaban en el Eterno, porque tenían de su espíritu. En ese momento, el trabajo llegó, cierto, a cumplir una meta. Y luego el Eterno reposó, o posó su presencia en ese lugar. Pero para eso tuvo que haber un trabajo, una labor. Tenemos que esforzarnos en este mundo. Entonces, cuando todos nos unimos en un objetivo, podemos conseguir grandes cosas. Y cuando todos nos esforzamos juntos, vaya que podemos llegar lejos. Y cuando nos unimos en la voluntad del Eterno, su presencia puede morar en medio nuestro. Eso es lo que tenemos que llegar nosotros. Cada uno entender esto, esforzarnos, y cuando trabajamos juntos, wow, qué cosas podemos lograr en su nombre. Podemos llegar muy lejos. Y sobre todo, el que su presencia repose en medio nuestro. Es nuestro objetivo, ¿cierto? Entonces, cuando se retoma aquí el Mishkan, ¿qué es lo que requería? Que la gente orara para que se levantara el Mishkan. Requería habilidades y personas que pudiesen llevar a cabo el trabajo. Curtidores, ¿cierto? Tejedores, carpinteros y diferentes tipos de artesanos, ¿cierto? Herreros. Cada persona tenía que poder, tenía que tener alguna habilidad para ofrecer, para levantar la obra que era el Mishkan del Eterno, el tabernáculo. Entonces la vida de la Torá no solo se trata de orar, de ayunar y hacer a lo mejor obras de caridad y ya. No, la vida religiosa no solo consiste en eso, sino que consiste en eso. Además, el estudio de la Torá y también el practicar nuestro trabajo, nuestras labores y nuestros talentos y desarrollarlos para, obviamente, trabajar en nuestra vida, tomar confianza, trabajar para nuestra familia, para nuestra vida misma y bendecir al Eterno con la obra de nuestras manos. De eso se trata. Nuestra vida, digamos, religiosa, nuestra vida de fe, mejor dicho. Porque a veces la palabra religiosa a algunos como que les molesta. Aunque no significa nada malo, pero se tiene entendido como algo negativo, ¿cierto? Pero es más que nada como el conjunto de acciones, cultura, que hacemos en culto de algo, ¿cierto? De alguien. En este caso, ¿cierto? De el Dios de Israel. Entonces, obviamente, el Eterno nos anima a que nosotros podamos desarrollar nuestras habilidades para trabajar por el bien de la comunidad, de la asamblea. Y cuando estamos unidos, trabajamos por lo mismo. Pero cuando no estamos unidos, cada cual trabaja por lo suyo. Nuestra vocación tiene que ser no solo personal, sino que también en algún sentido comunitaria. A lo mejor no tenemos que pensar primero qué aporto yo a la comunidad, sino qué tengo yo para aportar. ¿Qué puedo hacer yo? Y primero tengo que desarrollar mis habilidades y luego puedo aportar. No pensar que ellos necesitan tal cosa y yo me voy a moldear a eso y ya. No, el Eterno a cada uno le ha dado talentos, dones para que los pueda manifestar. En alguna parte Él nos dio, ¿cierto?, nuestros talentos. Hay un dicho rabínico, que bueno, aquí está un poco ampliado, un poco explicado, pero dice así. El estudio de la Torá es excelente cuando se le combina con una ocupación terrenal, porque el esfuerzo que requieren ambas cosas mantiene el pecado fuera de la mente de la persona. Pero cuando hay una ocupación terrenal, el estudio de la Torá no sirve para nada. Perdón, cuando no hay, pero cuando no hay una ocupación terrenal, el estudio de la Torá no sirve para nada y conduce al pecado. ¿Cómo es eso? Que todos los que trabajan para la comunidad trabajen por el nombre del cielo. Dice este dicho rabínico.
¿Por qué dice ahí que cuando no hay una ocupación terrenal el estudio de la Torá no sirve para nada y conduce al pecado? Porque en la Torá se cumple ¿dónde? En el trabajo, en la vida, en la interacción con nuestro prójimo, con el vecino, con los que viven cerca, con la familia, con el pobre, todo lo que nos rodea. No se puede cumplir la Torá si no estamos inmersos, ¿cierto?, en una comunidad, por ejemplo. Y no hablo solo de la comunidad, digamos, de creyentes, sino también nuestra sociedad. ¿Cómo practicar la misericordia si nunca me acerco a nadie? Me alejo de todo el mundo. Prefiero servir a Dios porque todo el mundo está en tinieblas. ¿Y de quién voy a tener misericordia si no me quiero acercar a nadie? Y si no trabajo, ¿con quién voy a cumplir, cierto? Con hacer las cosas bien, con eh, cumplir las cosas a su tiempo, ¿cierto? Pagar en su tiempo, o quizás traer el beneficio mutuo, etcétera. O sea, ¿con quién voy a cumplir también las leyes que son de negocio, de la Torá, si no hago nada? Entonces, una persona que estudia y solamente estudia y no hace, ¿de qué le sirve el estudio? Es como que alguien fuera a estudiar a 10.000 años en una universidad y nunca trabajara lo que estudió. ¿De qué le sirve? A lo mejor podría trabajar investigando, pero ya sería un trabajo, ¿no? Em, Él generaría conocimiento para otros. Eso puede ser, y de hecho, si alguien pensó que estoy aquí como haciendo una alusión, a lo mejor a los que estudian en el judaísmo, se dedican solo al estudio de la Torá. No, porque la idea es que ellos estudien la Torá, se dediquen a ella, pero ¿para qué? Para producir más conocimiento, para enseñar a las comunidades, para ellos después apoyar a los demás. Y no solo que vivan y que los demás los mantengan para que ellos estudien. No se trata de eso. Sino que para también después que les generen un beneficio espiritual. Que oren, que intercedan por la gente, que los ayuden, aconsejen. Y sean también lumbreras, ¿cierto? En Israel. Pero el estudio que solo por el estudio y no lleva a una práctica, y no tiene una ocupación de por medio, puede conducir a la persona al pecado. Claro, porque nunca va a poner en juego, ¿cierto? Em, el cumplimiento de las mitzvot. Y ante cualquier desliz, alguien que no tiene la práctica, por ejemplo, si una persona intenta hacer equilibrio y alguien lo empuja levemente y lleva patines de hielo y está patinando en hielo y nunca ha patinado en hielo, alguien le hace así, se cae. Pero si esa persona ya ha practicado, alguien le hace así, no lo mueve incluso. Entonces, la práctica, ¿cierto? De la Torá, el estudio y la práctica hacen que una persona sea fuerte, sea, esté, digamos, con una ocupación correcta y que no se desvíe, ¿cierto?, hacia el pecado. Todo esto es importante porque em, tenemos que mantener la unidad, la comunión, pero para eso tenemos que trabajar juntos. Tenemos que combinar nuestra vida espiritual con nuestra vida laboral, nuestro trabajo. Tenemos que lograr ese equilibrio. De otra manera, ¿cierto? Y como dice acá, todos los que trabajan en la comunidad, que lo hagan por el Leshem Shamaim, en el nombre del cielo. Si, todo lo que hagamos, como dice el Brit Hadashah, hacerlo como para el Señor, en el nombre de Yeshua, como para Dios. Todo lo que hacemos, lo hacemos bien como para Él. Porque de esa manera, todo lo que hacemos, no importa que sea algo por un motivo de fe o no. A lo mejor simplemente le voy a vender algo que acordé venderle. Pero si lo hago en el nombre del cielo, yo estoy poniendo su nombre que yo voy a cumplir con mi parte. Y estoy dando confianza a esa persona. Esta persona me va a cumplir. Y en la medida en que nosotros confiamos unos con otros, somos también capaces y más de confiar en Dios. ¿Por qué en momentos como este, por ejemplo, donde hay guerra, donde hay invasiones, la gente dice, ¿y dónde está Dios? Porque perdí la confianza en mi hermano, en mi prójimo. Se supone que era mi vecino, se supone que no me atacaba, y ahora viene y me invade y me ataca. La gente pierde confianza en las otras personas. ¿Por qué? Porque ahora estoy en peligro, me persiguen, tengo enemigos. Dañan la imagen de Dios que Él creó en nosotros. ¿Cierto? ¿Cómo?
con la opresión, con la humillación y con el intento de asesinato, ¿cierto? Y de implantar y de querer implantar, ¿cierto? Sus ideas, modificando mi estilo de vida, etcétera. O sea, yo dejo de confiar en la gente y muchas veces cuando eso pasa y cuando ya nadie es de confianza, imagínense, en el holocausto muchas veces pasó en otros momentos de guerra. Este es mi enemigo, este me traiciona, este no me ayuda. ¿Y qué me queda? ¿Dónde está Dios? Dice la gente. Cuando perdemos la confianza unos con otros, porque no hacemos las cosas como para Dios, y no trabajamos como para Él, y no hacemos las cosas y los mandamientos y nuestra ocupación, no solo lo que hacemos para Dios, sino que todo lo que hacemos. Y empezamos a dar desconfianza, la gente también desconfía de Dios. Y pierde la esperanza en Él. ¿Y dónde estaba Dios con todo esto? Pero, aún en momentos de angustia, cuando confiamos unos con otros, nos apoyamos, como hoy día hacen muchos, guardan incluso este día de Shabbat en refugios, cuando se apoyan y dan a entender, nosotros estamos juntos, estamos unidos, confiamos en Dios. Y esa confianza se palpa, se siente. Por eso es importante de estas cosas que hemos mencionado, tenemos que esforzarnos, tenemos que estar unidos, tenemos que guardar Shabbat. Tenemos que estudiar las escrituras, tenemos que conocerle a Él, tenemos que edificar el santuario, tenemos que dedicarnos a su servicio, pero tenemos que dar confianza también nosotros, unos con otros, hacer las cosas como para Él, porque se supone que a Él no lo vamos a traicionar. Entonces, ¿por qué traicionamos al prójimo? ¿Por qué herimos, dañamos al prójimo? No, pero después está el otro diciendo, no, somos cristianos, somos creyentes en Dios, tenemos tradición cristiana, ortodoxa, como dirían por ese sector del, de, de lo que está pasando, ¿cierto? Allá. ¿Cómo? ¿Te dices creyente que tienes fe en Dios y estás ocasionando un daño? Y la gente dirá, ¿y dónde está Dios? ¿En quién confío hoy? Si nosotros no somos capaces de dar confianza, la gente no va a confiar en Dios. O va a perder esa confianza, se va a debilitar. Por eso tenemos que hacer bien nuestro trabajo, nuestras ocupaciones. Cuando nosotros trabajamos para alguien, tenemos que cumplir el trabajo. A veces, ahí podemos pensar nosotros, oye, ellos no están cumpliendo conmigo, yo no cumplo, no hago esto acá, ellos son así, así, y hacemos las cosas como por reproche, por venganza. Tenemos que cumplir con lo nuestro. Si alguien no cumple con nosotros, tenemos que tratar esa situación, obviamente. Pero nosotros no podemos ser personas que abandonen, que dejen botado, que traicionen, que tomemos algo, no lo cumplamos. O sea, tenemos que trabajar en eso en nuestra vida, dar confianza, para que también la gente confíe en el Dios que nosotros creemos. Porque cuando traicionamos, no cumplimos, hacemos mal nuestro trabajo, ¿qué dice la gente? Ay, y se dice que es creyente. Dejamos mal la imagen de Dios en nuestra vida. Por eso todo esto está conectado. Pero depende de nosotros. Depende de cada uno de nosotros. El servir bien a Dios. El demostrar bien nuestro servicio a Él. Construir un tabernáculo donde no solo yo me pueda acercar a Dios, sino que todos se puedan acercar a Dios. Esa es nuestra tarea. Esa es la tarea de la comunidad, de la asamblea de Dios. Hacer un tabernáculo para que todo el pueblo, toda la asamblea pueda acercarse a Dios. Y no donde solo yo me acerco y yo después alejo a las demás personas. Me acerco yo, pero alejando a los demás. No. Tenemos que ayudar a que todos puedan acercarse. Pero para eso tenemos que estudiar, como dice aquí la Torá, guardar los mandamientos del Shabbat, estar en unidad y tener alguna ocupación y desarrollarnos en eso. Y mostrar también cómo el Eterno nos guía, nos enseña, nos da sabiduría, entendimiento, conocimiento, para que la gente vea, oye, este pueblo, esta gente, tiene, tiene mucho talento. Esta gente tiene talento, ¿cómo hace esto tan bien? O simplemente es responsable, cumple realmente, tengo confianza en él, para que así hablen bien de nuestro Padre que está en los cielos.
tenemos que hacer buenas obras y para ello tenemos que hacerlo a través de nuestras ocupaciones también. Así que no veamos como algo de lado en nuestras ocupaciones y otra cosa servir a Dios. Tratemos de mantener ese equilibrio. Un equilibrio donde mostremos el nombre de Dios en lo que hacemos, en todas nuestras labores, para que el mundo le conozca a Él y que el mundo deje de ver, ¿cierto?, cómo las personas se traicionan, se matan, se hacen daño, se mienten, se engañan, desconfían unos de otros. Porque así, ¿cierto? Realmente no. ¿Por quién va a venir el Eterno, el Mesías? Si nos tratamos así. Él va a venir por el que es cuerpo. No el que quiere ser desmembrado, el que quiere andar por sí mismo, sino el que sabe ser cuerpo y comunidad. El que sabe ser parte de. El Eterno nos bendiga y que nos dé también ánimo, ¿cierto? La fuerza necesaria para hacer nuestra porción en nuestro trabajo, en nuestro día a día, y también para servirle a Él en nuestro día a día, en nuestro trabajo, y en Shabbat también descansar, y realmente que su bendición pose sobre nuestras vidas. Que el Eterno les bendiga a todos. Shabbat Shalom.